cumple en nuestra vida. En el caso de la paz, por ejemplo, sabemos que siempre existe y está presente en algún lugar. Lo mismo ocurre con la salud y la felicidad. Siempre existen o han existido de una forma u otra en nuestra vida. La clave reside en pulir estas cualidades positivas de nuestra experiencia y contemplar el mundo como ya es, con aprecio y gratitud. De este modo abrimos la puerta a una mayor posibilidad. Ya hemos visto lo que ocurre cuando millones de personas rezan por la paz en el mundo. ¿Qué sucedería si millones de personas sintieran gratitud y aprecio por la paz que ya existe? Es evidente que merece la pena intentarlo. Para algunos se trata de una forma nada habitual de considerar su relación con el mundo. En cambio, para otros se ajusta perfectamente a sus creencias y experiencias pasadas. Estudios científicos avalan estos principios y han descubierto que cuando en un grupo de personas se alivia la tensión mediante la meditación y la plegaria, los efectos se sienten más allá del propio grupo. En 1972, 24 ciudades de Estados Unidos de más de 10.000 habitantes experimentaron importantes cambios en sus comunidades gracias a la colaboración de tan solo un 1% de la población, 100 personas. Estos estudios, y otros similares, condujeron a otro de referencia, el Proyecto Internacional para la Paz en Oriente Medio, que se publicó en The Journal of Conflict Resolution en 1988. Durante la guerra entre Israel y el Líbano de principios de los años 80, unos investigadores formaron a un grupo de personas para que sintieran la paz en su cuerpo, en lugar de limitarse a pensar en ella o rezar para que llegara. En determinados días del mes, y en momentos concretos de cada uno de esos días, los participantes se colocaban en zonas de guerra de todo Oriente Medio. Durante el intervalo de tiempo en que sentían la paz, que los investigadores denominaban la ventana, cesaban los actos terroristas, disminuían los ingresos en urgencias y se reducían los accidentes de tráfico. Cuando aquellas personas dejaban de expresar esos sentimientos, las estadísticas se invertían. En el mismo momento en que un pequeño porcentaje de individuos alcanzaba la paz en sí mismos, esa paz se reflejaba en el mundo que los rodeaba. En aquellos estudios se tuvieron en cuenta los días laborables, los festivos e incluso los ciclos lunares, y los datos eran tan consistentes que los investigadores pudieron determinar la cantidad de personas que han de compartir la experiencia de paz para que ésta se refleje en su mundo. El número es la raíz cuadrada del 1% de la población. La fórmula genera cantidades más pequeñas de lo que se pudiera pensar. Por ejemplo, en una ciudad de 1 millón de personas, solo se necesitarían unas 100. En un mundo de 6.000 millones de habitantes, la cifra descendería a solo unas 8.000. Esta cantidad únicamente representa el número necesario para iniciar el proceso. Cuantos más son los implicados, antes se produce el efecto. Estos estudios, y otros similares, evidentemente, requieren mayores análisis, pero demuestran que existe un efecto que trasciende del azar. La calidad de nuestras creencias más profundas influye sin duda en la de nuestro mundo exterior. Desde esta perspectiva, todo, desde la sanación de nuestro cuerpo hasta la paz entre los pueblos, pasando por el éxito en los negocios, las relaciones, el trabajo, el fracaso en el matrimonio y la ruptura de las familias, se debe considerar como un reflejo de nosotros mismos y del sentido que le damos a nuestras experiencias. La existencia del campo unitario, además de responder a nuestra pregunta anterior de ¿qué ocurre en el mundo?, nos invita a dar un paso más. Unida al conocimiento de la oración basada en el sentimiento, esta sabiduría antigua y moderna nos muestra lo que podemos hacer para mejorar las cosas. Si el mundo y nuestro cuerpo reflejan nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias,
Eso significa que con el sinfín de familias rotas, relaciones fracasadas, pérdidas de empleo y amenazas a la paz que hoy vivimos, el modo en que nos sintamos ante el mundo adquiere mayor importancia que nunca. Resulta evidente que para que el espejo de nuestro mundo refleje lo positivo, estimule la vida y favorezca el cambio duradero, debemos proporcionarle algo con lo que trabajar. Y este algo lo hallamos en la relación sutil, pero de gran fuerza existente entre el lenguaje de la oración y la mente de Dios, que une toda la creación. En lugar de intentar que el mundo ceda a nuestros deseos, la oración basada en el sentimiento nos cambia. Cedemos, y el mundo refleja de manera espontánea lo que mejoramos en nosotros. Se trata de una idea que tal vez se sintetice de la mejor manera en las palabras del filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard. La oración no cambia a Dios, pero sí a quien ora. Así pues, ¿cómo cambiamos nuestra forma de sentir los sufrimientos que nos trae la vida? Aquí es donde realmente empieza el trabajo. El mundo es un espejo. Sin sesgos ni juicios, el espejo espiritual de la mente de Dios es el que nos devuelve reflejado lo que somos debido a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias. En otras palabras, las experiencias interiores de dolor y miedo, como las de amor y conmiseración, se convierten en el núcleo del tipo de relación con que nos encontramos en el trabajo, en nuestro grupo de amigos, en nuestras manifestaciones de abundancia e incluso en nuestra salud. La clave de esta forma de ver el mundo es que lo que hacemos como expresión externa de la vida incide menos que aquello en lo que nos convertimos. ¿Cómo nos sentimos ante lo que hacemos? Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imaginemos que asistimos a un taller espiritual en el que se habla de los principios interiores del sentimiento, la emoción y la plegaria, así como del papel que todos ellos desempeñan en el mundo. Por circunstancias imprevistas, el taller se ha prolongado 30 minutos más de lo programado. Si salimos disparados hacia el aparcamiento, y antes de encender las luces del coche salimos precipitadamente sin prestar atención, con 3 movimientos bruscos y los consiguientes topetazos con otros 3 vehículos, para luego enfilar la calle a toda velocidad, poniendo en peligro nuestra vida y la de otras personas al cruzarnos por los 3 carriles, porque llegamos tarde a una marcha por la paz, todo ello significa que no nos hemos enterado de nada. Es posible que el conocimiento de este espejo sutil, pero de inmensa fuerza, nos pueda ayudar a comprender lo que parece que vivimos en el mundo actual. Con esta forma de mirar las cosas, lo que vemos en el cine, en los medios de comunicación y en el mundo que nos rodea es el reflejo de las creencias que hemos alimentado en nuestra familia y nuestra comunidad en el pasado. Asimismo, los grandes ejemplos de amor, solidaridad y entrega que vemos en las guerras, o los desastres naturales, también son algo más que actos de unas pocas personas que realizan esfuerzos humanitarios en esas zonas devastadas. Son el reflejo de todo lo que se puede hacer cuando se halla la forma de ver más allá del dolor que la vida nos muestra. La fuerza de reconocer el mundo como reflejo de nuestras creencias es que esta relación, si realmente existe, ha de actuar sobre las creencias beneficiosas y también sobre las destructivas. De esta forma, todos formamos parte del cambio que quisiéramos ver en el mundo. La clave está en reconocer el lenguaje del cambio. Capítulo 2. El segundo secreto. El dolor es el maestro, la sabiduría la lección. Si haces que nazca lo que albergas en tu interior, te salvará. Si no lo haces, te destruirá. Evangelio de Tomás. Al principio, las imágenes que aparecían en el televisor significaban muy poco para mí. El paisaje me era familiar, pero en las últimas semanas las escenas gráficas de ese programa se habían vuelto muy habituales.
Un caos de personas de todas las edades corriendo en todas direcciones, sucias, quemadas y horrorizadas. Acababa de regresar a la habitación del hotel después de todo un día de clases en Sydney, y sintonicé las noticias para ponerme al día. Al acercarme un poco más a la pantalla, empecé a comprender lo que estaba viendo. Los canales locales emitían un vídeo desde la escuela número 1 de Beslan, Rusia, con todas aquellas crudas imágenes. Unos días antes, cientos de niños y adultos habían sido secuestrados por unos terroristas el primer día del nuevo curso escolar. Al final, las cifras de la tragedia fueron escalofriantes. De las aproximadamente 1.200 personas retenidas en el gimnasio de la escuela, casi 350 fueron asesinadas. Más de la mitad de ellas eran niños, muertos sin ninguna razón aparente, aparte de las ideas sin sentido de un puñado de individuos airados. Los detalles humanos que fueron apareciendo sobre las familias le daban perspectiva a aquel día. Casi todos los habitantes de la ciudad habían perdido a alguien querido o conocían a familiares de alguien que había sido asesinado. Muchos enterraron a más de un miembro de su familia. Uno de ellos, Vitaly Kaloev, perdió a toda su familia, su mujer, su hijo y su hija. El pastor Teimuraz Totiev y su esposa enterraron a 4 de sus 5 hijos. Boris, de 8 años, Albina, de 11, Luba, de 12, y Larisa, de 14. La quinta, Madina, había resultado herida y se recuperaba en casa. En un trágico capricho del destino, el hermano de Totiev, también pastor, y su mujer, perdieron a 2 de sus 3 hijos. Como ocurrió con la pérdida abrumadora de vidas el 11 de septiembre en Nueva York, la magnitud de lo ocurrido en Beslan parecía que superaba la capacidad de comprensión de quienes lo contemplaban. Incluso personas cuya fe había sido tradicionalmente el muro de carga para otros en momentos de dificultades, vieron cómo sus creencias se tambaleaban por la brutalidad de la tragedia. Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, admitió que la visión de la masacre de niños inocentes le hizo dudar por un momento de su fe en Dios. ¿Dónde estaba Dios en Beslan?, se preguntaba. Con estas palabras, el arzobispo expresaba públicamente el dolor que muchos sentían en privado. Los medios de comunicación transmitían el impacto, la incredulidad y el sufrimiento de los habitantes de Beslan y hacían que otras personas del mundo los sintieran también. Aquel día, millones de corazones, mentes y oraciones estaban con el pueblo ruso y compartían la experiencia universal del dolor. Sea a escala global, como en los casos de Beslan o del 11 de septiembre, o en nuestra vida personal, cómo abordar la pérdida y la tragedia es una cuestión que todos tendremos que responder a lo largo de la vida. La experiencia del dolor es universal, pero lo que hacemos con nuestro dolor, no. Si dejamos que el dolor que nos provocan los desengaños y las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestro deambular por este planeta sigan irresueltos, pueden destruirnos la salud, la vida y las relaciones que más amamos. Si, en cambio, sabemos encontrar sabiduría en el dolor, seremos capaces de darles un nuevo significado a las experiencias más terribles. De este modo, nos hacemos mejores personas, para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Así es como construimos un mundo más evolucionado. ¿Cuánto podemos soportar? Hace siglos que se admite y reverencia el conocimiento de la fuerza que nos aguarda más allá de nuestro sufrimiento. Hace ya casi 2000 años, en el siglo II, se describía en los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi con palabras que tienen hoy tanto sentido como lo tuvieron cuando fueron escritas. Entre los antiguos textos gnósticos hay pasajes que señalan que nuestra vulnerabilidad al sufrimiento es la puerta de acceso a la sanación y la vida. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos recuperados más evocadores, el autor habla del poder de nuestra vulnerabilidad como parte de un sermón de Jesús.
Bienaventurado el que ha sufrido y ha hallado la vida. En otro fragmento de aquellas enseñanzas, Jesús dice: Lo que poseéis os salvará si hacéis que salga de vuestro interior. En última instancia, el amor que habita en todos nosotros es la fuente de toda la sanación que experimentamos. Sin embargo, para sentir nuestro amor, debemos ser vulnerables al dolor, que constituye un medio para reconocer la profundidad que pueden alcanzar nuestros sentimientos. La capacidad de sentir el dolor en nosotros mismos y también la de sentir empatía por el de los demás nos muestra lo intensamente que podemos amar. Dicho brevemente, el dolor es el precio que a veces pagamos por descubrir que ya poseemos el amor que necesitamos para sanarnos. En algunos momentos, el simple hecho de conocer la relación entre la sabiduría, el dolor y el amor es suficiente para catapultarnos al otro extremo del sufrimiento y a la sanación. A medida que con el paso de las horas y los días se iba desvelando lo que había ocurrido en Beslan, el pueblo ruso se hacía una sola pregunta. Después del asalto terrorista al edificio del Ministerio del Interior, en el que habían muerto 92 personas, de las explosiones casi simultáneas de 2 aviones comerciales pocos momentos después de asesinar a las 90 personas que iban a bordo, y, ahora, de la muerte de más de 350 en Beslan, la gente de aquel país se preguntaba: ¿cuánto dolor podemos soportar? Según las antiguas tradiciones, la respuesta es breve, clara y contundente. Los grandes retos de la vida se nos plantean cuando, y sólo cuando, disponemos de todo lo necesario para sobrevivir y sanarnos de la experiencia. En todo el mundo las madres han transmitido estas ideas, avaladas por el tiempo de generación en generación, en una sola frase, lúcida y reconfortante: Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. En esta sencilla afirmación se nos hace una promesa que ha superado la prueba del tiempo y que hoy la ciencia puede verificar. Ya poseemos todo lo que necesitamos para sobrevivir a las pruebas a las que nos somete la vida. Podemos encontrar consuelo e ideas en los libros de autoayuda, en revistas y seminarios, pero las herramientas espirituales que precisamos ya se encuentran en nuestro interior. La respuesta a la pregunta ¿cuánto dolor podemos soportar? Puede parecer de una simplicidad decepcionante. La razón de que sea verdad requiere un poco más de explicación. Como suele ocurrir con los patrones, la naturaleza nos ofrece un modelo de cómo funcionan en nuestra vida las emociones y las experiencias. El equilibrio. No todo es como está dispuesto. En la primera mitad del siglo XX, el naturalista R.N. Elliot señalaba que la naturaleza sigue patrones que se pueden reconocer, registrar y prever con números. Del auge y la caída de los pueblos a los ciclos del clima, sus teorías implicaban que la naturaleza tiende al equilibrio. Considerando la humanidad como una parte de ella, Elliot pensaba que nuestra vida, incluido el modo que tenemos de invertir el dinero en la bolsa, también debería seguir unos patrones naturales, unos modelos que se pueden determinar y registrar visualmente. Aplicó con éxito sus teorías a los ciclos de los negocios y la economía, y su obra se convirtió en la base de las mejores herramientas de previsión bursátil de la historia, conocidas después como teoría de las ondas de Elliot. No debería sorprendernos, pues, que nuestra forma de emplear el dinero y, para el caso, cualquier otro patrón que sigamos en la vida, se pueda representar matemáticamente. Se cree que los números son el lenguaje universal que lo define todo, desde el origen de las galaxias hasta el remolino que forma la leche en la taza cuando la agitamos con una cucharilla. Siguiendo este razonamiento, también se entiende que los mismos procesos que describen el mundo visible de la naturaleza se pueden considerar metáforas del mundo invisible de los sentimientos y las emociones. Es el caso, precisamente, de la matemática fractal. La geometría fractal, una innovación relativamente reciente en nuestra forma de describir el mundo, mezcla las matemáticas con el dibujo,
para demostrar visualmente lo que en el pasado solo se podía dar por implícito en las ecuaciones. Desde los picos escarpados de las montañas hasta los vasos sanguíneos, desde las líneas costeras hasta las partículas de la pelusa, los fractales permiten modelar gran parte de lo que vemos en la naturaleza. De esta forma, se nos transporta más allá del mundo a veces árido y estéril de los números sobre el papel, hasta el bello y misterioso territorio de esos números como lenguaje que ilustra nuestro mundo. Una de las formas más reconocidas de los patrones fractales se conoce como la ecuación o el conjunto de Mandelbrot. Cuando esta ecuación viva, descubierta por Benoit Mandelbrot a finales de los pasados años 70, se pone en movimiento en la pantalla del ordenador, crece y evoluciona durante breves periodos como una serie hermosa y siempre cambiante de curvas, remolinos y lazos. De esta forma, ilustra el baile interminable entre el equilibrio y el caos de la naturaleza. Al observar cómo cambian los colores y los patrones de las imágenes simuladas, en realidad vemos una viva representación de cómo se desarrollan nuestras relaciones sentimentales en la vida. Los patrones que aparecen y luego desaparecen representan las relaciones y los trabajos, así como las alegrías y las penas que vienen y van a lo largo de nuestra vida. Del mismo modo que las imágenes del ordenador muestran que el equilibrio solo puede producirse cuando todos los patrones se hallan en el lugar adecuado para que sea posible, solo experimentamos las mayores de las pruebas y aceptamos los mejores dones cuando todas las piezas se encuentran en el lugar preciso para que así ocurra. Como símbolo de una danza sin fin de opuestos, dar y tomar, contracción y expansión, dolor y sanación, estas poderosas imágenes narran la historia de la naturaleza en continua aproximación o alejamiento del equilibrio perfecto. Con ello, en las imágenes vemos lo que experimentamos en la vida real. Solo cuando hemos aprendido todo lo que necesitamos y en nuestra caja de herramientas espiritual disponemos de todos los medios para sobrevivir y sanar, podemos atraernos el amor romántico, los cambios de profesión, a los socios en los negocios y a las amistades a los que poder aplicar lo que hemos aprendido. Mientras no dispongamos de las herramientas adecuadas, nunca tendremos experiencia alguna. O, dicho de otro modo, si la vida nos muestra dolor, desengaño, pérdida y traición, es porque ya poseemos lo que necesitamos para vivir esas experiencias. Lo importante es que el equilibrio no sea la meta, ya que lo que pensamos que es el equilibrio, en realidad, es el desencadenante que nos invita a cambiar. Así se ve en los fractales, al igual que en la vida. En la pantalla del ordenador, únicamente cuando los patrones encuentran el equilibrio perfecto, solo cuando son iguales, comienzan a distinguirse, para evolucionar a patrones más nuevos de un equilibrio aún mayor. Parece que nuestra vida funciona exactamente de la misma forma. Sin embargo, a diferencia de la corta vida de los fractales, el proceso de acumulación de herramientas necesarias en nuestra vida no tiene límites. Las imágenes digitales se rompen y se reagrupan en cuestión de minutos. En cambio, completar en nuestro interior un determinado ciclo puede costar meses, años, décadas y hasta toda una vida. En ese discurrir nos podemos encontrar con que repetimos modelos, trabajamos en las mismas profesiones y tenemos la misma clase de amigos o parejas hasta que se nos enciende la luz. Decimos, ¡ajá!, y nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Te has cuestionado alguna vez, por ejemplo, por qué eres capaz de iniciar un trabajo nuevo en otra ciudad, con compañeros diferentes, y, sin embargo, te encuentras exactamente con las mismas situaciones que hicieron que dejaras el trabajo anterior? Los patrones no son necesariamente buenos ni malos. No interviene aquí ningún juicio de valor. Si descubres que desarrollas un patrón antiguo y conocido en un enclave nuevo, debes aprovechar lo que pueda decirte sobre la vida. Reconocer este tipo de situaciones te da la oportunidad de hacerte mejor persona. En este sentido, la idea fundamental
es que en la vida solo se nos puede poner a prueba cuando estamos preparados. Seamos o no conscientes de este principio, y sea lo que fuere lo que la vida nos depare, cuando nos encontramos con una crisis aguardándonos en la puerta, ya poseemos todo lo que necesitamos para resolver el problema, curar la herida y sobrevivir a la experiencia. Así debe ser, porque así funciona la naturaleza. De la más alta de las alturas a la más profunda de las profundidades. Nadie es inmune a los ciclos de equilibrio y cambio. Con independencia de lo numerosa que pueda ser nuestra familia, de la cantidad de amigos que tengamos, de los libros que hayamos escrito o del éxito que hayamos cosechado en la vida, todos tenemos un percutor que nos invita a cambiar. Lo interesante es que al parecer cada uno posee su propio percutor exclusivo. Podemos pensar que hemos dispuesto la vida de forma adecuada, como algo que podemos regular y controlar, pero cada experiencia y cada relación nos forman y nos preparan para algo cuyo control se nos puede escapar. De esta forma, nos acercamos aún más al momento en que se nos da la oportunidad de demostrar que sabemos imponernos a las traiciones, al abuso de confianza y a los problemas más arduos. Sin embargo, solo cuando hemos dispuesto la última herramienta espiritual que poseemos para alcanzar el equilibrio, demostramos nuestra preparación. Vamos, estoy listo, adelante. Es solo entonces cuando estamos preparados para demostrarle al mundo lo que hemos aprendido. Mientras no aprendamos, consciente e inconscientemente, de la experiencia, las pruebas que se nos presenten pueden ser tan sutiles que ni siquiera las reconozcamos como tales. Solo cuando nos percatamos de lo que las traiciones y las promesas incumplidas del pasado nos han enseñado, adquirimos la sabiduría y las destrezas con las que podemos reponer los patrones y avanzar en la vida. El lama Surya Das, maestro budista pionero, autor de El despertar del Buda interior y El tiempo de Buda, habla de la fuerza que pueden tener en la vida los momentos de dolor y sufrimiento. En toda vida hay alegrías y penas. Quisiéramos concentrarnos en las alegrías y olvidar las penas. Pero, ¿cuánta mayor destreza espiritual supone emplear todo lo que la vida nos ofrece como grano para el molino que nos ha de despertar? A veces, ese grano de la vida nos llega de la forma menos esperada. Durante la eclosión de las altas tecnologías de principios de los años 90, Gerald, nombre figurado, era un ingeniero de Silicon Valley, California. Tenía 2 hijas maravillosas y estaba casado con una mujer estupenda. Llevaban juntos casi 15 años. Cuando lo conocí, su empresa acababa de concederle un premio en su 5º aniversario en la compañía como responsable del desarrollo de un software especializado. Su posición lo había convertido en un activo importante para la empresa, y la necesidad de sus conocimientos hacía que la típica jornada de 8 a 5 no tuviera sentido. Para atender la demanda de sus conocimientos y habilidades, Gerald empezó a trabajar hasta muy tarde, y también los fines de semana, y a viajar para asistir a ferias y exposiciones comerciales con su software. Al cabo de muy poco, se dio cuenta de que dedicaba mucho más tiempo a los compañeros del trabajo que a su familia. Pude ver en sus ojos el dolor cuando me explicaba cómo se fueron distanciando. Cuando Gerald llegaba a casa por la noche, su mujer y sus hijas estaban durmiendo, y él ya había vuelto a la oficina antes de que ellas iniciaran la jornada. Pronto empezó a sentirse como un extraño en su propia casa. Sabía más de las familias de sus colegas de la empresa que de la suya. En ese punto fue donde su vida dio un giro espectacular. Ocurrió que vino a verme a una sesión de orientación en una época en la que yo escribía un libro en el que hablaba de que nuestras relaciones reflejan lo que es nuestra vida. Hace más de 2200 años, los autores de los rollos del Mar Muerto identificaron 7 patrones concretos que podemos esperar en la interacción con otras personas. A medida que Gerald desgranaba su historia, resultaba evidente que hablaba de uno de ellos, reflejo de nuestro mayor temor y conocido habitualmente como
La noche oscura del alma. Entre los ingenieros de la compañía de Gerald había una joven programadora de gran talento, una mujer de más o menos su misma edad. Tenía que trabajar con ella en tareas que a veces se prolongaban varios días y que los llevaban a ciudades de todo el país. Pronto sintió que conocía mejor a aquella mujer que a su esposa. En ese momento de la historia pensé que sabía cómo iba a acabar. Lo que no sabía era por qué Gerald se sentía tan molesto, ni lo que estaba a punto de sucederle. Al poco tiempo pensó que estaba enamorado de su compañera de trabajo y decidió abandonar a su familia y empezar una nueva vida con ella. En aquel momento fue una decisión perfectamente lógica, porque los dos tenían mucho en común. Pero al cabo de pocas semanas, su nueva compañera fue trasladada a Los Ángeles. Pidiendo diversos favores, Gerald consiguió que lo trasladaran al mismo lugar. Inmediatamente las cosas empezaron a ir mal, y Gerald descubrió que con el cambio había perdido más de lo que había ganado. Los amigos que desde hacía tanto tiempo compartía con su mujer se alejaron, y perdió el contacto con ellos. Sus compañeros de trabajo pensaban que estaba loco por dejar el puesto y los proyectos en los que tanto había trabajado. Incluso sus padres estaban enfadados con él porque había roto con la familia. Estaba atravesando por una situación que le dolía, pero pensaba que era el precio que debía pagar por el cambio. Había iniciado una vida nueva fantástica. ¿Qué más podía pedir? Entonces fue cuando entraron en escena el espejo del equilibrio y la noche oscura del alma. Justo cuando parecía que todo se iba aquietando y poniéndose en su sitio, Gerald descubrió que en realidad todo se le venía abajo. En unas semanas, su nuevo amor le anunció que su relación no era lo que había esperado. La cortó de repente y le pidió que se fuera. Y Gerald se encontró sin nadie, solo y desolado. ¿Cómo ha podido hacerme esto después de todo lo que hice por ella?, se lamentaba. Había abandonado a su mujer, a sus hijas, a sus amigos y su trabajo. En pocas palabras, había dejado todo lo que amaba. Pronto empezaron los problemas laborales. Después de varias advertencias y de resultados nada positivos en las pruebas de productividad, su departamento acabó por despedirlo. Con todo lo que me iba contando, estaba claro lo que había sucedido realmente. Su vida había ido desde las más elevadas alturas, con todas las perspectivas de un nuevo amor, hasta la mayor de las profundidades, cuando todos aquellos sueños se desvanecieron. La noche en que Gerald vino a verme, me repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué algo que parecía tan bueno resultó ser tan malo? Nuestra noche oscura del alma. Reconocer el percutor. Cuando lo conocí, Gerald había perdido todo lo que amaba. La razón de que así ocurriera es la clave de esta historia. En lugar de renunciar a todo lo que amaba porque se sentía saturado y quería avanzar, tomó la decisión solo cuando pensó que había algo mejor que lo podía sustituir. En otras palabras, jugó a lo seguro. Por miedo a no encontrar nada mejor, siguió físicamente con su familia mucho después de que la hubiera abandonado emocionalmente. Hay una diferencia sutil pero importante entre dejar el trabajo, a los amigos y las personas queridas porque estamos saturados y seguir con ellos por miedo a que no haya nada más para nosotros. En todo tipo de relación puede existir la tendencia a aferrarse a ella hasta que se vislumbra algo mejor. La razón de este apego puede estar en que somos inconscientes de lo que hacemos, o tal vez en el miedo a que se nos vuelque la barca y tener que enfrentarnos a la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir a continuación. Es posible que represente un patrón del que no seamos conscientes, pero, pese a todo, es un patrón. Se trate de un empleo, de un amor o de un modo de vida, podemos encontrarnos sumergidos en un patrón en el que no seamos realmente felices, y del que, sin embargo, nunca hayamos hablado con las personas que forman parte de nuestra vida. De modo que, aunque el mundo piense que las cosas nos van como siempre, en nuestro interior podemos estar pidiendo a gritos el cambio,
y sintiéndonos frustrados porque no sabemos cómo compartir esta necesidad con las personas más allegadas. Este es un patrón que genera negatividad. A veces nuestros verdaderos sentimientos se disimulan en forma de tensión, hostilidad o, en algunos casos, carencia de una relación amorosa. Todos los días pasamos por las rutinas del trabajo, o compartimos la vida y el hogar con otra persona, mientras emocionalmente estamos alejados y en otro mundo. El problema puede ser con nuestro jefe, con nuestra pareja o incluso con nosotros mismos, pero siempre lo racionalizamos, nos resignamos y esperamos. Y luego, un día, ¡bum!, ocurre. Como salido de la nada, de pronto aparece aquello que estábamos esperando y añorando. Y cuando lo hace, es posible que nos lancemos sobre ello como si no hubiera mañana. En el caso de Gerald, cuando se mudó a otra ciudad con su nueva relación, dejó sin resolver un vacío en el que su mundo se derrumbó. Y ahora, después de haber perdido todo lo que amaba, estaba sentado frente a mí, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. ¿Cómo puedo recuperar mi trabajo y a mi familia? Dime qué tengo que hacer. Le di la cajita de pañuelos que tengo en una mesa para ocasiones como esa, y le dije algo que lo pilló completamente desprevenido. En este momento de tu vida no se trata de recuperar lo que has perdido, le dije, aunque es posible que eso sea lo que te ocurra. Lo que te has creado va mucho más allá de tu trabajo y tu familia. Has despertado una fuerza interior que se puede convertir en tu mejor aliado. Cuando has pasado por esta experiencia, posees una confianza inquebrantable. Has iniciado un proceso que los antiguos llamaban la noche oscura del alma. Gerald se enjugó las lágrimas y se acomodó mejor en la silla. ¿Qué es eso de la noche oscura del alma?, preguntó. ¿Cómo es que nunca oí hablar de ella? La noche oscura del alma es un momento de la vida en que te ves arrastrado a una situación que, para ti, encarna tus temores más agudos, respondí. Son momentos que suelen llegar cuando menos te lo esperas, y, por lo general, sin avisar. La cuestión es que solo puedes entrar en esta dinámica cuando tu dominio de la vida anuncia que estás preparado. Entonces, justo cuando parece que la vida es perfecta, el equilibrio que has logrado es la señal de que estás listo para el cambio. El señuelo del cambio será algo que ansíes, algo a lo que sencillamente no te puedes oponer. De lo contrario, nunca darías el salto. ¿Te refieres a que el señuelo puede ser un nuevo amor?, preguntó Gerald. Exactamente, un nuevo amor, repliqué. Una relación es el tipo de catalizador que promete que vamos a progresar en la vida. Y pasé a explicarle que, aunque sabemos que somos perfectamente capaces de sobrevivir a lo que la vida nos ponga en el camino, no es propio de nuestra naturaleza despertarnos una mañana y decir, bueno, creo que hoy voy a abandonar todo lo que quiero y aprecio para entrar en mi noche oscura del alma. No funcionamos así. Como tan a menudo ocurre, las grandes pruebas de nuestra noche oscura del alma aparecen cuando menos lo esperamos. Hace unos años me encontré con un amigo que acababa de dejar su trabajo, su familia, sus amigos y su pareja en su estado natal para trasladarse a lo más inhóspito del norte de Nuevo México. Le pregunté por qué había dejado atrás tantas cosas para aislarse en aquel desierto. Lo primero que me dijo fue que había ido a las montañas en busca de un camino espiritual. A continuación me explicó que no había sido capaz de iniciar su camino porque nada le fue como debería haberle ido. Tenía problemas en el trabajo, la familia, los amigos y la pareja que había abandonado. Su frustración era manifiesta. He descubierto que en la vida no existen los accidentes y que todos los obstáculos con que nos encontramos forman parte de un patrón mayor. Mientras escuchaba su historia, el deseo de mi ser cerebral de resolver los problemas me instaba a darle mi opinión. Tal vez este sea tu camino espiritual, sugerí. Quizá la forma que tienes de resolver todos los problemas sea el camino que has venido a buscar. Se volvió y dijo simplemente, sí,
tal vez. La posibilidad de que la vida nos traiga exactamente lo que necesitamos y en el preciso momento en que lo necesitamos es de una lógica aplastante. Del mismo modo que no se puede llenar de agua el vaso si no se abre el grifo, la posesión de una caja de herramientas emocional es el percutor que hace que el grifo de la vida propicie el cambio. Mientras no lo abrimos, nada puede ocurrir. El otro aspecto de esta dinámica es que cuando realmente nos encontramos en la noche oscura del alma, nos puede reconfortar saber que la única forma de que pudiéramos llegar a esa situación en la vida es que fuimos nosotros quienes abrimos el grifo. Conscientes o no, siempre estamos preparados para lo que la vida nos pueda deparar. Nuestros mayores miedos. La finalidad de la noche oscura del alma es que vivamos nuestros propios grandes temores y nos libremos de ellos. Lo interesante es que cada uno tiene sus propios miedos, y lo que a uno le pueda parecer una experiencia más aterradora, para otro puede carecer de importancia. Por ejemplo, Gerald admitía que su mayor miedo era quedarse solo. En cambio, aquella misma tarde, había hablado con una mujer que me dijo que su mayor alegría era estar sola. No es raro que alguien que teme estar solo se convierta en maestro de unas relaciones en las que ese miedo esté presente. Gerald, por ejemplo, hablaba de amores, amistades y empleos del pasado que nunca hubieran podido durar. En todos ellos, cuando acababan, pensaba que las relaciones habían fracasado. En realidad, el éxito de esas relaciones fue tanto que todas le permitieron ver cómo se desvanecía su mayor miedo, el de quedarse solo. Sin embargo, como nunca se había curado antes, y ni siquiera había reconocido los patrones de su vida, se encontraba en situaciones en las que el miedo perdía intensidad y sutileza. Al final, la vida lo llevó al punto en que su temor era tan evidente que para poder avanzar tenía que ocuparse de él. A lo largo de la vida podemos pasar por muchas noches oscuras del alma, pero normalmente la primera es la más dura. Lo más probable es que también sea la agente del cambio de mayor fuerza. Cuando comprendemos por qué sufrimos tanto, la experiencia empieza a adquirir un nuevo sentido. En el momento en que reconocemos las señales que advierten de una noche oscura del alma, podemos decir: «Ajá, conozco este patrón. Eso es, ahí está una noche oscura del alma. ¿Qué es lo que ahora debo dominar?». Conozco a personas que después de superar las experiencias de una noche oscura del alma, adquieren tanta fuerza que casi retan al mundo a que les traiga la siguiente. Y lo hacen sencillamente porque saben que si sobrevivieron a la primera, pueden superar cualquier cosa. Solo cuando vivimos estas experiencias sin comprender qué son ni por qué las vivimos, nos podemos ver atrapados años y años, incluso toda la vida, en un patrón que nos puede robar literalmente lo que más amamos, por ejemplo, la propia vida. ¿Es posible que heridas no cerradas nos puedan acortar la vida y hasta acabar con ella? Tal vez te sorprenda la respuesta. ¿Por qué morimos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué morimos? Al margen de razones obvias como las guerras, los asesinatos, los accidentes, los desastres naturales y un modo de vida insano, ¿cuál es la verdadera causa natural de que los humanos fallezcamos? Si, como señalan las tradiciones espirituales, somos el Espíritu de Dios en cuerpos terrenales, y si, como piensa la ciencia médica, nuestras células pueden curarse y regenerarse muchas veces, ¿cuál es la causa del deterioro de nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre para que la probabilidad de seguir con una vida sana, activa y significativa parece que se nos pone en contra cuando superamos la mediana edad y nos apresuramos a alcanzar la meta de los 100 años? He hecho esta pregunta a menudo en talleres que he dirigido por todo el mundo. Una vez reconocidas las razones antes apuntadas, casi de inmediato la gente me dice que la vejez es la que nos arrebata la vida. Sencillamente nos hacemos viejos y todo deja de funcionar. Es la respuesta habitual que oigo. A primera vista,
parece que los estudios médicos sobre la muerte lo corroboran. Se trata de una idea que donde mejor se resume sea quizá en la primera frase de un artículo de la General Health Encyclopedia titulado «Con la vejez cambian los órganos, los tejidos y las células», y que afirma «La mayoría de las personas perciben que, con la edad, los órganos vitales empiezan a perder fuerza y regularidad». Confieso que yo puedo no estar en esta mayoría. De hecho, cuanto más estudio cómo está hecho nuestro cuerpo y cómo funciona, más me convenzo de que en el envejecimiento interviene algo más, algo para lo que el modelo médico actual no haya una explicación. Más adelante, en ese mismo artículo, otra afirmación abre la puerta a esta misma posibilidad. El autor reconoce que las razones de que el cuerpo degenere al envejecer no se comprenden del todo. Ninguna teoría explica por completo todos los cambios que se producen en el proceso del envejecimiento. En otras palabras, aún no sabemos realmente por qué razón exacta nos deterioramos a medida que pasa el tiempo. Todos, sin excepción, nos iremos de este mundo en un momento u otro. Pero, ¿es posible que las razones normalmente aceptadas del envejecimiento, el dolor y la muerte, se nos queden cortas? Somos un milagro dispuesto para que perdure. Científicos, profesionales de la medicina y estudiosos convienen, todos, en que nuestro cuerpo posee una capacidad milagrosa de albergar la vida. De los aproximadamente 50.000 billones de células que se calcula que habitan en el cuerpo humano medio, de la mayoría se sabe, y está documentado, que son capaces de repararse y reproducirse muchas veces a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, nos estamos sustituyendo y reconstruyendo constantemente de dentro hacia afuera. Al parecer, el fenómeno de la reproducción celular tiene dos excepciones. Y lo interesante es que se trata de las células de dos centros que son los que más estrechamente se relacionan con las cualidades espirituales que nos hacen ser lo que somos: las células del cerebro y las del corazón. Los estudios demuestran que las células de estos órganos tienen la capacidad de reproducirse, pero también parece que son tan resistentes que pueden durar toda la vida sin necesidad de hacerlo. El ser humano da una imagen de extrema complejidad, pero en realidad nuestros órganos, huesos y demás tejidos están compuestos mayoritariamente de 4 elementos: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Lo paradójico es que se trata de los 4 elementos más abundantes del universo. Estamos hechos literalmente de la misma materia que forma las estrellas y las galaxias. Resulta evidente que, en lo que se refiere a los componentes con los que se construye nuestro cuerpo, parece que no hay escasez de materia prima. Así pues, ¿de qué morimos? Salvo por el mal uso de medicamentos y por diagnósticos equivocados, el mayor peligro para la vida de las personas mayores de 65 años son las enfermedades cardíacas. Las estadísticas al respecto me parecen fascinantes, debido al trabajo que el corazón realiza continuamente. El corazón humano medio palpita aproximadamente 100.000 veces al día, lo que equivale a 2.500 millones de veces al año, y bombea entre 5 y 6 litros de sangre a través de unos 20.000 kilómetros de arterias, vasos y capilares cada 24 horas. Parece que el corazón incide tanto en quiénes somos y en lo que llegamos a ser en la vida, que es el primer órgano que se forma en el útero materno, antes incluso que el cerebro. En términos de ingeniería, el éxito de todo un proyecto depende de un único componente, y a esa pieza se le concede el estatus de decisiva para la misión. En los programas espaciales, por ejemplo, cuando hay que poner un vehículo en Marte sin nadie ahí que pueda arreglarlo en caso de avería, los ingenieros, para asegurar el éxito de la misión, tienen 2 opciones: construir esa pieza del vehículo de la que depende toda la misión, la pieza decisiva, con tal precisión que no se pueda averiar, o bien elaborar un plan B con el que poder sustituirla en caso necesario. En algunos casos se curan en salud
y llevan a cabo ambos planes. Es evidente que el órgano milagroso que aporta sangre a todas las células del cuerpo se ha desarrollado, por un diseño consciente o por procesos naturales, para ser nuestra pieza decisiva para la misión más duradera y autoterapéutica. Siempre que la pérdida de algún ser querido se atribuye al fallo de ese magnífico órgano, nos hemos de preguntar qué le ha ocurrido realmente a esa persona. ¿Por qué el órgano que primero se desarrolla en nuestro cuerpo, de un rendimiento tan impresionante y tan prolongado, con unas células que aguantan tanto que ni siquiera necesitan reproducirse, simplemente deja de funcionar al cabo de solo unas décadas? No tiene sentido, a menos que intervenga otro factor que no hayamos considerado. La medicina moderna suele atribuir las enfermedades del corazón a diversos factores físicos y de estilo de vida, que van desde el colesterol y la dieta hasta las toxinas medioambientales y el estrés. Es posible que tales factores incidan en un nivel puramente químico, pero apenas pueden explicar siquiera por qué existen. ¿Qué significa realmente un fallo cardíaco? Tal vez no sea casualidad que todos los factores de estilo de vida relacionados con el fallo cardíaco lo estén también con una fuerza invisible que las culturas espirituales antiguas describen como el poderoso lenguaje que le habla al propio universo: el sentimiento humano. ¿Existe algo que sintamos en el transcurso de la vida y que, a algunos, nos pueda llevar al catastrófico fallo del órgano más importante de nuestro organismo? Dolores que matan. La respuesta a la pregunta de qué es lo que acaba con nuestra vida puede parecer sorprendente. Se acumulan las pruebas aportadas por los más insignes investigadores que apuntan a que la propia vida lleva al fracaso del cuerpo. Concretamente, son los sentimientos negativos no resueltos, nuestras heridas, los que tienen el poder de crear las condiciones físicas que reconocemos como enfermedad cardiovascular: tensión, inflamación, presión sanguínea alta y arterias obstruidas. Un reciente estudio pionero realizado en la Universidad Duke y dirigido por James Blumenthal documentó esta relación entre la mente y el cuerpo. Blumenthal identificó las experiencias prolongadas de miedo, frustración, ansiedad y desengaño como ejemplos del tipo de sentimientos especialmente negativos que son perniciosos para el corazón y nos ponen en peligro. Todos forman parte de un ámbito de mayor alcance al que comúnmente llamamos dolor. Otros estudios avalan esta relación. El médico Tim Lawrence, fundador del Instituto Hoffman de Inglaterra, habla del impacto potencial de nuestra incapacidad de curar y perdonar lo que él denomina las viejas heridas y desengaños. Como mínimo, asegura, nos aleja de la buena salud. Basa esta afirmación refiriéndose a una serie de estudios que demuestran, como hizo Blumenthal, que los estados de enfado y tensión pueden generar diversos problemas, entre ellos presión sanguínea alta, dolor de cabeza, menor inmunidad, problemas de estómago y, por último, ataques cardíacos. Lo que demostró el estudio de Blumenthal fue que enseñar a la gente a atenuar sus reacciones emocionales ante determinadas situaciones de la vida puede prevenir el infarto. Y de ahí precisamente que debamos curar nuestras heridas. Las fuerzas no físicas de aquello que nos duele crean unos efectos físicos que poseen literalmente el poder de hacernos daño, o incluso de acabar con nuestra vida. Resulta evidente que ese estudio y otros similares no apuntan a que sea perjudicial albergar sentimientos negativos pasajeros. Cuando los tenemos, son un indicador, un dispositivo personal que nos dice que ha ocurrido algo que hay que atender y curar. Solo cuando ignoramos estos sentimientos y dejamos que se prolonguen meses, años o toda una vida sin resolverlos, se pueden convertir en un problema. ¿Es posible que la respuesta a la pregunta de ¿por qué morimos sea que, con el dolor de los desengaños que sufrimos a lo largo de nuestra vida, nos herimos de muerte? Al hablar de esta posibilidad, el estudio de Blumenthal señala:
Tal vez cuando la gente dice que alguien muere porque se le ha roto el corazón, en realidad se refiere a que las intensas reacciones emocionales a la pérdida y el desengaño pueden provocar un ataque cardíaco fatal. En el lenguaje que empleaban en su tiempo, las antiguas tradiciones apuntan exactamente a esta posibilidad. Los primeros 100 años son los más duros. ¿Por qué, pues, la edad humana máxima ronda los 100 años? ¿Por qué no 200 y hasta 500? Si creemos en las palabras de la Torá y del Antiguo Testamento, en la antigüedad muchas personas contaban su vida en siglos, y no en décadas como hacemos hoy. Se dice, por ejemplo, que Adán vivió 930 años, Matusalén 969, y Noé 950. Según esos textos, aquellos hombres no eran simples cáscaras resecas de lo que en su día fueron, ancianos que se limitaban a sobrevivir penosamente y a aferrarse al frágil hilo de la vida. En edades avanzadas eran personas activas y vitales que disfrutaban de su familia y hasta iniciaban otras nuevas. ¿Y por qué no? Es evidente que vivimos en un cuerpo construido para durar. En la Torá se afirma que Noé vivió 350 años después del diluvio. Si murió a los 950 años, quiere decir que a los 600 años gozaba de salud y vitalidad suficientes para construir el arca que aseguraría la supervivencia de todo el género animal y humano. Si hubo un tiempo en que las personas vivían más y con mejor salud, ¿qué ha ocurrido para que ya no sea así? ¿Qué ha cambiado? En innumerables textos y en tradiciones espirituales se nos recuerda que somos espíritus que se expresan a través de cuerpos. Y los cuerpos, aunque están compuestos de los elementos del universo, nacen gracias a nuestro espíritu. Cuando nos duele el alma, el dolor se nos transmite al cuerpo como la cualidad espiritual de la fuerza vital con que alimentamos a cada una de las células. ¿Es posible que los aproximadamente 100 años en que fijamos la duración de la vida humana en realidad sea el límite de lo que el cuerpo puede soportar el dolor no resuelto del alma? ¿Es que un siglo es el tiempo que podemos aguantar las tristezas y frustraciones de la vida antes de que se apoderen de nosotros? Todos podemos atestiguar el dolor que nos produce que desaparezcan de nuestra vida personas que queremos, animales por los que sentimos mucho cariño y experiencias que siempre nos han acompañado. ¿Es posible que toda una vida de pérdidas, desesperanzas y traiciones pueda estropear e inutilizar incluso nuestro órgano más fuerte y duradero, el corazón? O tal vez nuestra herida es aún más antigua y profunda. Además de estas fuentes de dolor evidentes, quizá haya otra no tan obvia, pero de tanta envergadura y tan universal, que nos cueste hasta imaginarla. En todas las culturas y sociedades, las historias sobre la creación afirman que para convertirnos en espíritus individuales en nuestro cuerpo, debemos romper con una familia espiritual colectiva más amplia. Al mismo tiempo, uno de los temores universales más profundos es precisamente el de estar solo y aislado. Es posible que la gran herida oculta en todas las demás sea el dolor por la separación de una existencia más grande. De ser así, tal vez añoremos tanto a nuestra familia espiritual superior que para llenar el vacío intentamos recrear un sentido de unidad mediante los núcleos familiares más pequeños en que nos constituimos en la tierra. No es extraño, pues, que la pérdida de algún miembro de estos núcleos nos resulte tan devastadora. Nos sumerge de nuevo en el dolor de la herida primigenia. Lo que sume a muchas personas en las circunstancias que las llevan a los mayores sufrimientos es el deseo de aferrarse a su familia, sus relaciones y los recuerdos de sus experiencias pasadas. Cuando se lamentan por aquello que nunca más podrán tener y por las personas que añoran, el alcohol y las drogas se convierten a menudo en el anestésico socialmente aceptable para sofocar ese profundo dolor del alma. Si sabemos encontrar la forma de apreciar el tiempo que compartimos con todas las personas que queremos y la manera de sentirnos bien por lo que vivimos cuando ese tiempo concluye, habremos dado un paso gigantesco hacia la mayor de las sanaciones.
Desde este punto de vista, los mismos principios por los que nos herimos de muerte funcionan también en sentido inverso. Nos ofrecen el poder curativo de la vida, una llave que parece que guarda relación con cómo nos sentimos ante lo que la vida nos muestra.